Bueno, Joaquín, muchas gracias por estar acá con nosotros en una Wix Talk. Es un placer, digamos, que podamos tener este encuentro, que nos cuentes tu historia, de dónde venís, a dónde estás y hacia dónde te estás dirigiendo, ¿no? Así que todo tuyo. Si te querés presentar acá para la audiencia y la comunidad. Bien, bueno, Santi, muchas gracias primero por invitarme, por considerarme para esta Wix Talk. Mi nombre es Joaquín, tengo 29 años, soy licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Itela, justamente donde estoy grabando ahora esta entrevista. Justo acabo de terminar de dar una materia a chicos del último año de la universidad. Bueno, tengo experiencia trabajando muchos años en el sector público. Luego del sector público, por los vaivenes políticos coyunturales que tiene la Argentina, y esto lo voy a conectar con algo que te voy a contar más adelante, quedé desafectado del ámbito público, teniendo que involucrarme en el sector privado. Bien. Y me di cuenta en ese momento, hará a unos 4 o 5 años, que en el sector privado había cosas que en mi carrera, más orientada como al public duty, por ejemplo, como más orientado a lo público, no tenía esa capacitación, ese lenguaje corporativo, más el estilo MBA, ¿no? Bien. Bueno, y efectivamente tuve que volverme a insertar en el mercado laboral. Llegué a una consultora que se dedica a la expansión de empresas, donde aprendí una metodología muy concreta que me sirvió de base para poder seguir profundizándola, seguir mejorándola. Y bueno, y me invitó a este nuevo mundo en el cual hoy me estoy desempeñando, que tiene que ver con cómo hacer crecer una compañía, cómo trabajar en el diseño de estrategias de crecimiento que sean sostenibles, que sean sustentables y que sean eficientes. Y bueno, y me encontré con una disciplina increíble como es el growth, que me ayudó a entender que una empresa tiene que crecer de forma sistémica. Y yo siempre, cuando me toca presentarme, siempre digo que soy como alguien que fuerza al otro, en los buenos términos, a que se anime a pensar de forma sistémica en las cosas. Bien. Porque cuando uno piensa de forma sistémica, analiza el cuadro completo. ¿Sí? Es como que vos estés transitando en un bosque y tomes decisiones quizás parado en un árbol. Y en realidad vos tenés que salir de ese árbol, mirar el bosque completo e intentar entender la mayor cantidad de dimensiones, variables, indicadores que ese bosque tiene para entender cómo poder construir el futuro. Y el futuro tiene que ver con crecer. Así que eso es un poco. La verdad que cuando encontré... Ese fue uno de los puntos conectores entre lo que aprendí en la universidad, ¿sí? En Relaciones Internacionales, y después en un posgrado que hice, que es un posgrado en Prospectiva Estratégica. Bien. Que voy a aprovechar el espacio porque mucha gente no sabe qué es. Sí, de hecho yo en su momento te pregunté y sí la parte de pensamiento sistémico, pero el concepto ese no lo había escuchado nunca. Bien, generalmente uno está acostumbrado a escuchar retrospectiva, claro, perspectiva, pero nunca escucha prospectiva. Como que siempre vemos atrás, vemos el presente, diferentes puntos de vista, pero nadie se ocupa de trabajar sobre el futuro. Y en realidad, cuando nosotros hablamos del futuro, el futuro no existe. El futuro está por construirse. Y esa construcción es un vehículo que se realiza a partir de la construcción colectiva, el diálogo colectivo, la coexistencia entre diferentes actores sociales que también tienen que buscar cómo futuro se alinea para ellos y para una sociedad, para un país o para una organización. Bien. Entonces la perspectiva se encarga de esto, la perspectiva se encarga de explorar sistemáticamente y de forma científica todas las diferentes alternativas de futuro posibles. Por ejemplo, nosotros, si fuésemos expertos en biología marina, nosotros tendríamos que hacer un trabajo sobre el futuro de los océanos o del agua hacia el 2050. Bien. Y vos decís, pero Joaquín, eso es brujería, eso no existe, eso es futurismo, eso no... O sea, ¿con qué criterio científico hablas sobre el futuro? Y efectivamente, mucha gente desconoce esto, pero hay un montón de herramientas y metodologías que a vos te hacen insertarte, o te hacen insertar a vos como individuo o como organización hacia esos diferentes futuros posibles, ¿sí? Futuribles, es un término que se usa mucho en esta jerga, en donde vos identificás variables,
identificás patrones, tendencias, factores de cambio que puedan afectar al desarrollo futuro de vos como persona, de una organización que vos dirigís o de un sistema que vos controlás. Bien. Entonces, si vos y yo, Santi, somos biólogos marinos, es muy importante que nosotros entendamos hacia dónde va a ir el futuro de los mares al 2050, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es súper importante entender hacia dónde va esto para saber cómo construir. Ahí está el caso, ¿no? De Ray Kurzweil, me parece que es de Singularity University, ¿no? Que habla de la era de la singularidad, ¿no? Que el tipo, bueno, ya en el 80 dijo, bueno, en el 2000 va a pasar esto. En el 2000 dijo, bueno, en el 2030 vamos a tener la era de la singularidad, ¿no? Donde la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana en todo su espectro, ¿no? Digamos, esa parte la tenés, ¿no? La has estudiado seguramente. Sí, bueno, Singularity University trabaja mucho de esto. También lo que hay que entender es que hoy la tecnología y el avance de las tecnologías, hoy se suele llamar mucho tecnologías exponenciales, como por ejemplo Internet de las Cosas, Machine Learning, computación cuántica, todo lo que es robótica, todas esas cosas que uno las ve como disciplinas específicas y son como desprendimientos tecnológicos exponenciales, impresión 3D, 4D, 5G, todas esas cosas están corrompiendo todos los sistemas, claro. O sea, a nivel mundial. O sea, es imposible que tomes decisiones sobre el futuro de la salud pública o privada, el futuro de la educación, el futuro de los negocios, el futuro de cualquier cosa que te pongas en la cabeza que quieras trabajar, si no tenés el componente tecnológico de cómo eso atraviesa tu sistema y te lo disrumpe. Claro. O sea, realmente te corrompe el sistema. Claro. Y cuando un sistema es corrompido, corrupto, como algunos lo quieren llamar, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés dos tipos de reacción. O sea, hay una reacción más proactiva que busca anticiparte a esos cambios y a esas posibles afectaciones que tu sistema va a tener, claro. O una actitud reactiva. Si vos tenés una actitud reactiva, o sea, te estás quedando atrás, no supiste leer el juego. Claro. ¿Sí? Una vez me tocó escribir un artículo para la prensa sobre este tema, y después con mucho gusto lo puedo compartir para que se lo pases a la comunidad, y que habla un poco de la sorpresa. Y el concepto de sorpresa en sí, realmente es, vos te sorprendés cuando sucede algo, que te sorprende porque vos no supiste leer esos indicadores, esas señales que el entorno te dio antes, claro. Para que evite generar esa sorpresa. A veces las sorpresas son buenas, no estoy hablando de la sorpresa cual cumpleaños, claro, que te esperan tu familia con papelitos en tu casa, sino me refiero a un COVID, por ejemplo, una pandemia mortífera que azotó todos los sistemas del mundo. Se hablaba mucho de si el COVID era un cisne negro en el lenguaje de Taleb, que le recomiendo ese libro. Este signo negro, que es una variable, es algo que sucede, que es de baja probabilidad de ocurrencia, pero de alto impacto si sucede. O sea, efectivamente, claro. Muchos no pensaban ni nunca imaginaron que una pandemia en 2020 iba a acechar a todo el mundo e iba a modificar el status quo de cualquier tipo de sistema. Sin embargo, sucedió y muchos reaccionaron. O si querés, busquemos juntos la estadística de cuántas empresas o corporaciones cerraron, por ejemplo, claro. Por no haberse podido adaptar a la pandemia. Cuánta gente perdió el trabajo, cuántos países pasaron hambre, cuántas leyes cambiaron. Digo, hay un montón de cosas que, de lo más micro hasta lo más macro, que la pandemia como factor de cambio, como variable disruptiva de los sistemas, generó. Entonces la perspectiva busca todo el tiempo esto, busca anticiparse, ¿sí? No con brujería, no con futurología, ni tirando las cartas, ni con tarot. Busca anticiparse de forma proactiva a partir de la identificación de variables, patrones y tendencias. Y no solo eso, juntos podemos construir un escenario al 2050 sobre el futuro de los mares, ¿sí? Siendo biólogos marinos, pero no queda nada ahí. Hoy hace un rato lancé una publicación en LinkedIn sobre estrategia y puse, claro, que si uno analiza escenarios, analiza variables, analiza indicadores y construye un escenario del 2050, no sirve de nada. El escenario es un producto muy lindo, que es una narrativa, claro. Que yo te la entrego a vos como producto. Claro. Pero si ese escenario no está acompañado de un planeamiento estratégico debajo, no sirve para nada, es un mero texto literario. Claro, ¿me seguís? Claro. Entonces, ahí es donde la prospectiva empieza su relación intrínseca con el planeamiento estratégico. Bien. ¿Sí? Y esto hablo a nivel de organización pública y a nivel de organización privada. Entonces, me reextendí con la presentación, pero ya conecté un par de puntos de la charla. Está buenísimo porque tiene que ver con eso. Tratás varios temas, ¿no? que
digamos, la pregunta que me hago, y sobre todo lo que vemos en la diaria con nuestros clientes, ¿no? Aliados y demás, es ¿por qué no lo hacen? O sea, ¿por qué todavía tienen este mindset, ¿no? De, bueno, listo, ensayo y error, y vamos probando, y bueno, más estar en este modo reactivo, y a veces no lo vinculo, bueno, sí, hace 10 años, opa, ahí va, hace 10 años no estaba esto de lo lineal, ¿no? O sea, que no estaba este concepto de lo exponencial, ¿no? Que ahí seguramente ahora después hablemos un poco de qué significa lo exponencial. Pero claro, hoy estamos en un contexto donde los cambios, o sea, hace 2 años pasó lo del COVID y nunca nos hubiésemos imaginado después de ese cisne negro que hoy hubiésemos estado quizá con patrones, ¿no? De trabajo remoto, de la renuncia silenciosa, de, digamos, lo que tiene que ver con la fidelización de los clientes, los cambios de hábitos en los consumidores. Entonces, ¿por qué crees que este mindset de perspectiva estratégica, digamos, de pensamiento futurista, de la parte de pensamiento sistémico, ¿por qué crees que no existe, no es común en las organizaciones? Bien, súper buena pregunta. Es una pregunta que siempre me gusta responder con un ejemplo. Primero y principal, yo creo que lo que está pasando, una vez me tocó definir esta situación y la definí como una crisis endémica del pensamiento. Para mí hoy, al menos en Latinoamérica, que es la experiencia que me ha tocado trabajar tanto en el sector público como con fundadores de startups en toda la región, hay una especie de imposibilidad que para mí es inconsciente, pero a veces también es voluntaria, que es con la incapacidad de pensar a mediano y largo plazo. Claro. ¿Sabes por qué? Porque vivimos bajo un paradigma de un bombero que apaga incendios todo el tiempo. Claro. O sea, el bombero, vos pensás, ponete en el cuerpo de un bombero. Un bombero es el fiel reflejo de lo más reactivo posible. Un bombero, no me refiero a la capacitación, por supuesto ellos proactivamente se preparan para afrontar una reacción extremadamente rápida ante un foco de incendio que se empieza a surgir. Pero ese foco de incendio, cuando aparece, el bombero reacciona, ¿sí? Entonces nosotros, y me refiero a autoridades de los gobiernos actuales y pasados, fundadores de startups, líderes de organizaciones, tienen un gran problema en cuanto al management de sus organizaciones y tiene que ver con esto, con la no generación de espacios para reflexionar sobre el futuro. Okay. Y el ejemplo que quería poner es que, viste que nosotros entramos a cualquier... Se cuenta que mañana nos presentan a los dos una página web de una organización. Vos entrás a la página web de la organización y lo primero que ves es misión, visión, propósito y valores. Pero quédate con misión y la visión. Es como que nosotros dos creamos una compañía y lo primero que hacemos es eso, porque entendemos que es como el leitmotiv de crear una empresa. Pero esa misión y esa visión están muy atadas al futuro. Claro. Entonces, sobre todo la visión, ¿no? Esto de ser los líderes en la región, de esto, conquistar el mercado europeo con esto, siempre. Y si vos ves, me encantaría preguntarle, hagamos una charla con millones de fundadores de Latinoamérica y decirles, che, ¿realmente están trabajando o están concentrados en el día a día bajo esa visión? Claro. Muchos te van a decir, sí, porque efectivamente a nivel fundadores hay un nivel de egocentrismo muy grande y eso también hay que hablar, hay que decirlo. Hay una cuestión de personalidad súper fuerte en esto que uno tiene que intentar derribarlo, me ha tocado trabajarlo muy personalmente, para poder hacer que sus cabezas se empiecen a preocupar por el mediano y largo plazo. Claro. Pero eso también está atado a otro problema que tienen los founders, que tiene que ver con estos problemas de delegación. Si el fundador, después de 5 años que su empresa está corriendo, que creó un equipo, que tiene un producto establecido, que está creciendo, si tenés un fundador que sigue programando o que sigue escribiendo código, ¿en qué momento del día querés que se preocupe sobre el futuro? Claro. ¿Me entendés? O sea, hay una cuestión de crisis endémica porque ya está establecido esto. La coyuntura nos ganó. Claro. Nos ganó. Y el mindset se entrenó bajo ese paradigma. Entonces hoy hay como que deconstruirnos a nivel de management en las organizaciones para volver a entender cómo efectivamente hacer planeamientos sustentables a largo plazo. Porque si no, caemos en la lógica del planeamiento anual, claro, de los sprints semanales, del feedback constante y el experimento, como vos dijiste, del ensayo y error. ¿Y el futuro?
Sí, o sea, ¿en qué momento paramos la pelota y decimos, ya sé dónde vamos? Incorporar esa habilidad, ¿no? O sea, aprender una habilidad nueva que tiene que ver con esto del pensamiento sistémico, de tener esos espacios, no sé, una vez cada 2 semanas, decir, bueno, hagamos un workshop, hagamos, no sé, un mapa de contexto donde veamos, donde hicimos todas estas variables. Vos, claro. por ejemplo, ¿qué framework nos recomendás para todo lo que es la parte, ¿no? de este pensamiento futurista o este análisis de escenarios futuros? Bien, una aproximación introductoria a esto. Yo soy profesor en una maestría que tiene que ver con prospectiva, así que ahí también invito a contactar después para poder contarles sobre eso, en donde doy una clase de metodologías. O sea, yo me considero un especialista en metodologías respecto a la prospectiva. Y algo que yo puedo recomendar es que primero para vos llegar a un escenario tenés que trabajar lo que es entender cuál es el sistema por el cual vos vas a proyectar hacia el futuro. Y para llegar a ese sistema vos tenés que hacer un análisis ambiental súper fuerte. Hoy, por ejemplo, algo súper conocido y que está un poco trillado, pero veo que muchos no lo usan, es el famoso análisis PESTEL o PESTAL en español, ¿no? Este análisis de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Que vos decís, che, qué plomo tener que averiguar eso. Claro, pero si vos no averiguás eso, tu empresa no está en un mundo paralelo. Claro. O sea, hay normativa que te afecta, hay factores políticos que te disrumpen y que también te hacen cambiar tu statu quo. Claro. Uno no puede tener el statu quo que quiere. Uno tiene que saber jugar con esas variables exógenas también. Exógenas me refiero a variables que están fuera de tu sistema y que vos no controlás. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, que surjan nuevos competidores. Vos no controlás que mañana surja un nuevo competidor. ¿Me entendés? Sin embargo, si ese competidor crece y empieza a ser una amenaza, si vos no lo tuviste en cuenta, no lo contemplaste, con una estrategia de precio bajo te va a empezar a sacar clientes. Claro. Digo, esto lo vi y lo veo en tiempo real. Claro. Sucede. Todo porque no tuviste esa variable en tu mapa mental analizar. Entonces yo comenzaría siempre por eso, hacer un análisis ambiental en donde en el entorno que nosotros como compañía nos movemos. Después, dentro de ese entorno, crear lo que llamamos el árbol sistémico. Bien. Un árbol en donde nosotros nos trabajamos con sistema como empresa, que es como el nivel más macro, más abstracto. Ese sistema se subdivide en diferentes dimensiones que suelen estar relacionadas con los factores ambientales, ¿sí? Y dentro de esas dimensiones hay variables, ¿sí? Variables como que vos controlás y variables que no controlás. Una variable que controlás, por ejemplo, es el presupuesto de marketing. Claro. Vos como fundador o como jefe de marketing decidís si vas a destinar $1.000 o $10.000 a Google Ads, por ejemplo. Eso lo controlás vos, no depende de una normativa del gobierno. Claro. Ahora, por ejemplo, una variable como el acceso a Internet de los hogares, si vos ves un producto digital en un mercado que por ahí esa variable la tienen más atrasada, y la tenés que tener en cuenta. Es como que yo quiero ir a vender, o sea, no quiero ser peyorativo, pero es como que vos quieras ir a vender a un pueblito de Indonesia, súper pobre, un producto digital que requiere 5G. Claro. O sea, hay algo que no estás leyendo en el mapa, ¿me seguís? Eso no puede pasar. Y a mí me preocupa mucho que no ver en fundadores, claro, o en estrategas de negocios, claro, que no tengan en cuenta estas variables. Es preocupante. O sea, ¿hacia dónde están yendo los negocios? ¿O hacia dónde está yendo el futuro? Porque lo interesante de esto es que vos conocés perfectamente Shell, la petrolera. Sí. ¿Sí? Petrolera a nivel internacional. O sea, hoy número 1 en el mercado de petróleo y gas en el mundo. Vos sabés que Shell, en el año 68, escuchá lo que te iba a decir, los directivos de Shell convocan a un equipo de analistas para que trabajen en el futuro del mercado del petróleo en la próxima década. Situate en tiempo y espacio. 68, Guerra Fría, sí, el mundo 82, bipolar. Crisis de petróleo en el 82, me parece. Sí, bueno, fíjate qué pasó. 68 fue esto. Le dijeron, che, quiero que me des en la próxima década qué va a pasar con el petróleo. Del 68 era el 78. Los laburos de prospectiva suelen hacerse como mínimo de 10 años en adelante. ¿Sí? Tiene que ver con una cuestión de incertidumbre hacia el futuro y qué variables y qué factores puedo trabajar. Bien. ¿Qué le dijeron? Después de 4 o 5 meses de trabajo, el equipo de analistas, en una reunión de directorio, le dijeron, señores directores, hemos llegado a diferentes conclusiones y escenarios. Nuestro curso de acción recomendado es estoquear, porque en la próxima década va a haber una crisis del petróleo muy fuerte a nivel mundial.
Estoy hablando de 68. En el año 73 sucedió la guerra de Yom Kippur. El precio del petróleo, pero se derrumbó. ¿Qué es lo que pasó? Claramente, si vos guardaste y tenés reservas, tenías stock para poder vender e incluso formar precio. Claro. A partir de eso, Shell se volvió uno de los, creo que una de las 2 petroleras más ricas del mundo y más posicionadas en cuanto a su market share mundial. Vos me decís, che, ¿qué hicieron? ¿Brujería? No. Hicieron un trabajo de investigación riguroso científicamente, donde detectaron que por determinados factores externos iba a haber una crisis del petróleo muy grande y que el curso de acción recomendado era este. Y con ese trabajo le abrió la mente a los directivos de Shell, que eran súper desconfiados en este tipo de trabajos. Claro. No, ¿cómo vamos a preocuparnos a 10 años adelante? Hay que preocuparnos de ahora. Sin embargo, ahí hubo una gran deconstrucción del mindset que los directivos tenían. Y hoy Shell, fíjate quién es como organización, hoy Shell tiene un equipo de escenarios trabajando. Hoy Shell tiene un área, escuchá esto, un área burocrática asignada con un equipo de personas que se dedica a construir y mirar escenarios, solamente para eso. Por supuesto, hay muchas diferencias entre una startup y Shell. Si no quiero meter todo en la misma bolsa. Pero yo creo que toda startup nace queriendo conquistar el mundo. Claro. ¿O no es así? Queriendo conquistar mercados, convertirse en un jugador, en un key player global. Bueno, si vos del primer día no estás mirando esto... Viste, Joaquín, el caso... Bueno, para no ir al caso Blockbuster, que es más viejo, ¿no? Pero el caso Netflix. Puedes decir, che, pará, surge Disney, surge Amazon. Digamos, sí, bueno, fuimos los primeros, fuimos pioneros, ¿no? Netflix, ¿no? Me posiciono en Netflix. Bueno, sí, fuimos los pioneros, le ganamos a Blockbuster, somos los número 1, la sabemos todas. Ahora... ¿No viste que venía Disney con todo un armamento mucho más potente, con unidades de negocio, digamos, complementarias? ¿No viste que Amazon... no, vos como ese caso, que es un caso reciente, el caso Netflix, por ejemplo, ¿se puede relacionar con esto que vos estás comentando? Si hubiesen tenido a alguien sí, internamente, ¿no? Digo. Sí, es que es lo que te dije, la sorpresa sucede cuando no supiste leer las variables anteriores y señales que te dio el sistema. Y esto también se sucede en las organizaciones actuales. Hoy todas estas economías de plataforma, como hay un libro que está súper bueno y lo recomiendo, ya se me fue el nombre, bueno, después te lo voy a pasar. Sí, dale, me interesa. Habla un poco de eso, habla un poco de cómo estas empresas más nuevas de plataformas tienen que trabajar con todo esto. Y yo, por ejemplo, hace poquito vi la serie en Amazon Prime de Uber, vi la de WeWork, vi la de Spotify en Netflix, y claro, y cuando yo veo el surgimiento de las compañías, está buenísimo el levantamiento de capital, digo, hoy hay un flujo súper concreto, ¿no? La idea de producto, el desarrollo del producto, pero no veo que ninguna esté pensando en esto. ¿Y por qué se convirtieron hoy en jugadores globales? Porque supieron efectivamente cómo captar usuarios de una forma súper rápida y exponencial. Hoy eso las hizo jugadores globales. Pero esperá que surja una que empiece a ver un poquito más allá del día a día y efectivamente va a pasar esto. Fíjate esto, mirá qué interesante. ¿Sabrás que Netflix hace poquito sacó esto de la suscripción compartida que te le iba a hacer cobrar? Sí. Que no podías compartir la cuenta porque te lo iba a cobrar. Bueno, fíjate cómo Netflix tuvo que volver atrás esa acción. Vos pensás un tipo, una cabeza de producto diciéndole, che, no, esto no puede pasar, tenemos que monetizar que la gente comparta cuentas. Empezó a darse cuenta que había una demanda reactiva de sus propios usuarios, que tenía que ver con economías personales, que tenía que ver... Y la gente se le puso en contra, dijo, che, no, o sea, no lo puedo hacer. Claro. Y esa variable Netflix no la controlaba. En realidad la variable de pagar o no pagar Netflix la controla, pero el comportamiento del usuario es influido por la toma de decisiones de producto. Tuvo que volver para atrás. ¿Entendés que a nivel de empresa, cuando vos lo ves de afuera, decís, bueno, buenísimo que lo corrigieron, pero reaccionaron ante ese levantamiento popular del usuario, si querés llamarlo así? Pero en realidad ellos los podrían haber anticipado, o tendrían que haber, yo si soy Netflix, hubiese hecho un escenario potencial de qué hubiese pasado si hago esto. Porque cada escenario tiene diferentes alternativas de futuro en función de diferentes variables. La user experience, por ejemplo, efectivamente es una variable que vos tenés que estar controlando, ¿sí?
pero yo no sé realmente si la están considerando en este sentido sistémico como hablamos, ¿me entendés? Sí. Crecen tan rápido hoy que claro, la coyuntura los come día a día, que toman decisiones así. Y de hecho, sobre todo este tema de mindset, ¿no? Y de sesgos cognitivos, Netflix dentro de todo tiene esta cultura, digamos, de principios y valores y de el feedback de constructivo y, digamos, de alguna manera esto de la honestidad radical también, como el fondo de Ray Dalio, ¿no? De que es el hedge fund más grande del mundo, que tienen toda una cultura que de alguna manera buscan evitar sobre todo esta parte de los sesgos, ¿no? Entiendo que vos cuando hablas de mindset, de modelos mentales, en la parte de pensamiento sistémico aparece el tema de los sesgos cognitivos, ¿no? Sí, sin duda, porque los sesgos son los que irrumpen de forma inconsciente. Bien. Y sin duda afectan el proceso de toma de decisiones. Por eso la prospectiva siempre busca reducir la subjetividad casi a cero. Es imposible que reduzcamos la subjetividad porque el futuro se construye con sujetos sociales, o sea, nosotros. Vos tenés la percepción en función de tu mindset pasado, con tus experiencias, niveles de madurez, aprendizajes, y yo el mío. Por supuesto, la prospectiva se hace de a 2, de a 3 o de a miles de personas, y cada persona aporta su visión sobre el asunto. Lo que buscan las metodologías, ¿sí? Y las técnicas de prospectiva, construir futuro, tiene que ver con reducir esa subjetividad al menor grado para que los resultados sean lo más objetivamente posibles. Y ahí la prospectiva aborda estos sesgos de una forma científica, buscando reducirlos y, bueno, efectivamente reduciéndolos porque yo he participado de un montón de talleres de expertos en un montón de disciplinas, desde doctores hasta expertos en medicamentos y en farma. Y todos tienen sus sesgos, y todos tienen una opinión y una visión, y todos piensan a dónde cree que va la cosa. Pero lo interesante es hacerlo salir de su lugar de comodidad. Bien. Y esa es la clave. ¿Sí? Es importante que nosotros salgamos del lugar donde hoy estamos cómodos en nuestro marco mental. No te digo que salgan para siempre, hay que salir un ratito. Créeme que cuando vos salís, te animás a salir y te atreves a salir, la potencialidad de lo que podés encontrar no tiene techo. Y, a ver, Joaquín, ¿cómo ves esta parte, ¿no? Que mientras iba diciendo este punto, ¿no? De como las distintas individualidades, antes mencionabas también el tema de la inteligencia colectiva, ¿no? Y se me venía a la cabeza figuras, ¿no? Sí. Como, no sé, viste, Einstein, Nikola Tesla, ¿no? Que están personificados, ¿no? Como individualistas, pensadores, sí. Digamos, independientes, por decirlo de alguna manera, versus quizá lo que hoy percibo que se está necesitando, digamos, desde esta visión no sistémica o de este concepto de inteligencia colectiva, donde si lo ves únicamente con tu perspectiva, que puede ser muy excelente desde la parte racional matemática o desde la parte, digamos, de cualquiera de las inteligencias múltiples, siempre va a tener algún tipo de sesgo, ¿no? Vos hablabas de este concepto de inteligencia colectiva. ¿Vos crees que eso todavía queda un camino por recorrer, ¿no? Respecto a este concepto, ¿no? de inteligencia colectiva y que salga la mejor solución desde el todo versus desde una individualidad. Muchísimo. Sí, muchísimo porque vos pensás que cuando hablamos de inteligencia hablamos de anticipación y cuando hablamos de colectivo hablamos de anticipación entre varios o más de una persona. Hoy el futuro, vos podés preocuparte por construir tu propio futuro. Vos podés hacer un análisis de futuros en función de vos como actor Santiago. Claro. Pero en realidad ese actor Santiago también depende de la percepción y depende de acciones de otros actores de tu sistema. Es imposible que vos hagas un proyecto y un camino futuro propio sin considerar variables que no dependen de vos o actores que no dependen de vos. Porque al fin y al cabo es un sistema, son actores e intereses que coexisten e interactúan de forma permanente mediante inputs y outputs. Esa es la definición como más teórica, si querés. Entonces, hoy, el caso de Einstein, el caso de filósofos que establecieron teorías que eran y que hoy se quedaron establecidas para la historia, yo creo que hay dos cosas para decir. Una, que era otro momento de la historia, un momento en donde el mundo tenía otros problemas, y esta idea de los pensadores individualistas con sus teorías irrefutables era como la regla de juego que primaba. Claro. Hoy te diría que no hay regla de juego. Hoy la globalización erosionó cualquier tipo de frontera y de separación. Hoy es necesario que el futuro de la humanidad sea direccionado y construido por quienes estamos en el presente. Y a mí esto me apena mucho porque hoy un Estado que no se preocupa
por generar políticas de Estado que trasciendan las administraciones políticas, es una administración política que no está pensando en las futuras generaciones. Claro. ¿Sí? ¿Por qué crees que hoy en Argentina, por ejemplo, como temas como la educación, temas como la economía, temas como el factor energético, hoy no tenemos sustentabilidad respecto a eso? Argentina tendría que ser uno de los países más ricos del mundo. ¿Y sabes por qué no lo somos? Porque falló la mentalidad y la visión prospectiva de cómo construir ese futuro para el país con los recursos, variables, actores que vos tenés dentro de tu país. A mí, cuando yo escucho que hay chicos que se van de Argentina, me destruye. Pero ¿sabes qué? Son víctimas, pobrecitos, son víctimas de la falla de la capacidad intelectual de quienes toman decisiones en construir un futuro sustentable y sostenible para ellos. ¿Cómo puede ser que en Argentina no puedas planificar nada? Porque al día siguiente te cambia todas las reglas del juego y tenés que... ¿Entendés que vivimos en esta lógica de reacción? Y pobre, la gente no tiene la culpa. Claro. Que en realidad el entorno te obliga a estar en esa posición. Entonces acá, desde la perspectiva, uno rema y me choco contra la pared. ¿Esa es la cantidad de veces que yo hablé de perspectiva frente a empresarios o frente a autoridades políticas? Lo difícil que es hacerles entender que esto es importante para el futuro. Claro. Lo difícil que es. Es muy complicado y es una batalla que, bueno, yo me propuse como parte de mi propósito, ¿no? Mi propósito personal y organizacional es llevar esto a cada persona y a cada organización con la que me toque trabajar. Hoy lo hago en e-voting y por suerte tengo el espacio para poder hacerlo y diseñando sistemas de crecimiento que tienen en cuenta todas las variables y todos los indicadores del tablero de juego, entendiendo desde la competencia hasta que es lo externo hasta lo interno, entendiendo cómo se comporta este mercado, entendiendo cómo funciona esta variable, cómo el producto puede adecuarse acá, pero acá no, porque requiere una madurez un poquito mayor que va a venir con los años. Esa lectura a nivel de negocios es clave. No solo clave a nivel de negocios para el desarrollo de tu producto y ganar revenue, sino también a nivel organizacional. Claro. Porque vos hoy, el equipo tiene que estar alineado bajo ese pensamiento y ese mindset. Si no, de nuevo, vas a seguir teniendo las batallas que yo te conté que vengo teniendo siempre. Explicarle a alguien sobre el futuro e invitarlo a que piense de esa manera, que no lo va a entender y que se va a chocar contra la pared. Entonces yo creo que hay un desafío muchísimo por recorrer en esto de la inteligencia colectiva. Yo creo que requiere mucha apertura mental y mucha, sobre todo, voluntad de querer abrirse mentalmente, porque lo que pasa es que a veces no hay voluntad de querer hacerlo, claro, porque te sacan de tu situación cómoda. Y salir de lo cómodo a vos y a mí nos va a molestar. El tema es entender que salir de lo cómodo es crecer más, es convertirse en un jugador global, es construir un estado futuro sustentable y sostenible, es que los chicos no se te vayan del país, es que la educación tenga altos niveles de calidad. ¿Me entendés que esto tiene un impacto trascendental y sistémico en muchas esferas, no solamente una? Me encanta, Joaquín, todos estos puntos que traes. La verdad que súper interesantes, digamos, como para seguir profundizando. Se me ocurren un montón de cuestiones a nivel, no sé, de blockchain, DAO, digamos. Pero me gustaría cerrar con esta conclusión tuya desde este pensamiento sistémico, esta perspectiva estratégica, ¿cómo te imaginás el futuro de las organizaciones para el 2030? A nivel macro, a nivel global, buenísimo. ¿No? Digamos, no tan de coyuntural quizá acá de Latinoamérica, sino quizá algo más a nivel global. Bien, bueno, para responder esa pregunta, como yo soy un riguroso científico, debiera hacer un estudio identificando variables, pero me voy a atrever a hacer una especie de approach, al menos introductorio. Bien. Y para eso te voy a citar un libro que es de Peter Senge, Peter Senge, que se llama La Quinta Disciplina. Y Peter Senge habla en La Quinta Disciplina, que lo full recomiendo, habla de que las organizaciones inteligentes, ¿sí?, son aquellas organizaciones que entienden y la mentalidad y el mindset sistémico está en cada uno de sus actores, desde el más alto hasta el más bajo a nivel horizontal. Hoy las organizaciones tienen que empezar a desarrollar liderazgos horizontales, tienen que empezar a crear cada vez más sistemas delegables en cuanto al management. No hay que tener miedo a delegar, esto se lo digo a los fundadores, no tengan miedo a delegar, porque lo que no ven es que delegando justamente está el crecimiento. Si uno no delega, tiene un techo, se choca contra la pared, claro, y hay que soltar la creación, ¿sí? Anímense a soltarla. Entonces eso tiene que ver, yo creo que hacia 2030 necesitamos organizaciones inteligentes donde funcionan de manera ágil, donde las metodologías ágiles
esto de que hablábamos de los sprints y prueba y error, paralelamente a un ejercicio permanente de análisis ambiental y de futuro, esté como moneda corriente y como regla de juego. Sí, sin duda. Las organizaciones inteligentes tienen que tener una coexistencia entre prospectiva y una agilidad en la implementación que vaya a la par de la velocidad de los cambios que el entorno te trae, porque si no te quedas atrás. Y si te quedas atrás, perdés market share. Si estamos hablando de compañías públicas grandes, si te quedas atrás, perdés el juego. ¿Cuántas startups han crecido y han tenido que cerrar las puertas? ¿No? Yo creo que muchas de esas, me atrevería a agarrar 4 o 5, y creo que muchas de esas, si yo le pregunto al fundador por qué le fue mal, encuentro esas variables sin duda, no tengo ninguna duda. Entonces me parece que hacia fin de década tenemos que ocuparnos de esto, de crear organizaciones cada vez más inteligentes, donde la inteligencia tiene que ver con el mindset compartido y una alineación de visión de futuro compartida entre los actores, y sobre todo que el crecimiento de la empresa vaya alineado al crecimiento personal. Bien. Y ahí es donde te traje lo de la misión, la visión y los valores. Dejemos de definir visión, misión y valores porque la ley dice que hay que hacerlo. Claro. Pongámonos en práctica. Yo he visto pocas organizaciones que lo ponen en práctica. Y esto se ocupa de alinear una visión compartida entre cliente interno, que vendría a ser los empleados y los miembros del equipo, y la cúpula directiva. Créeme que si hacen eso, el futuro es mucho más fácil, se construye de forma colectiva, y sobre todo la gestión va a ser eficiente hacia el futuro, y el desarrollo de liderazgos va a hacer que tu organización se convierta en un jugador global, si es que ese es el objetivo, ¿no? Creo que así lo veo. Excelente, Joaquín. Bueno, te agradezco muchísimo por todo tu tiempo, tu conocimiento y sabiduría. Bueno, y espero que podamos hacer alguna actividad también en conjunto, algún workshop con perspectiva estratégica, alguna acción con ese formato. Totalmente, ya sabes que súper predisposición. Mi propósito es llevar esto a cada rinconcito organizacional, de lo más chico a lo más grande, así que cualquier actividad que tenga ese fin, vas a contar conmigo sin ningún problema.